presento, soy Mauricio Ramos González, soy coordinador de la carrera de licenciatura en filosofía. Y bueno, con este video queremos darles un mensaje de bienvenida a los nuevos alumnos, o bueno, ahorita están en tronco común, pero evidentemente son nuestros alumnos. Como ustedes saben, en tercer semestre van a entrar a la carrera y queríamos pues hacer algo de presencia y acompañamiento, sobre todo decirles pues cómo funciona o cómo va a funcionar en esta dinámica en la que está no solamente el UABC, sino pues todo el sistema educativo, y también para que se sientan pues arropados, ¿no?, por nosotros. La idea de esto es que no se desanimen, estamos en un tiempo aciago y complicado, pero bueno, yo digo que la filosofía pues es precisamente donde entra, ¿no? No es como ociosa en ese sentido, sino que es precisamente en las crisis donde vale la pena reflexionar. Eh, eh, Mi idea de eso es también que vayan pues identificándome, y por supuesto ustedes traten de ir conociendo a sus profesores de filosofía, aunque todavía no estén en la carrera. De todos modos siempre están dando clase en etapas básicas y andan por ahí circulando. Y bueno, también por supuesto ponerme a sus órdenes, ¿no? Finalmente yo soy como como muy especie endémica ahí de la facultad, y la idea es que me estén pues localizando y me hagan las preguntas que necesiten hacer. La UABC es un poco pues complicada en términos de administrativos, pero la verdad es que todo está en sistemas y en plataformas, ¿no? Ahí ustedes pueden acudir para resolver sus problemas, pero evidentemente pueden preguntarme con toda confianza a mi correo de mauricio.ramos, que es mi nombre, mauricio.ramos@uabc.edu.mx, y ahí pueden preguntar o sacar sus dudas. Pueden, por supuesto, el primer paso siempre es que ustedes acudan a su tutor. Supongo que les van a asignar uno del área, y luego yo soy como un segundo escalón para que puedan acceder a cualquier pregunta. Quiero tener la información que les pueda servir, y ya en el curso de inducción seguramente les van a ir más o menos orientando a quién se pueden dirigir para diferentes trámites, pero siéntanse con confianza. Finalmente entiendo que ahorita un poco por el tema del aislamiento, y sí crea esa sensación, ¿no?, de soledad o de separación, pero yo creo que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Tratar de conjuntarnos. Como ustedes saben, van a entrar a partir del tercer semestre a carrera, ¿no? Pero pues, y su coordinador ahorita pues es el coordinador de tronco común, pero de todos modos pueden mantener contacto, ¿no?, con filosofía, para que también vayan conectando hilos, ¿no? Para que se sientan ya pues observados o dirigidos desde acá en la entrada, ¿no?, para que vayan acomodándose en la carrera. Por eso, bueno, la presentación es para eso, y también, bueno, enfocar un poco la intención de la propia carrera, ¿no?, que es como intentar promoverla o intentar ubicarla en el contexto de las otras carreras o en humanidades. Es una carrera muy clásica y muy tradicional, pero por algo existe todavía, y tiene que ver con el hecho de que hay gente que se pregunta y cuestiona y tiene pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es la base de toda otra forma de formación profesional. Y también, por supuesto, está construida sobre la base de la inteligencia y nuestra capacidad de cuestionar las cosas como están, ¿no? Y bueno, una persona así, una persona cultivada en esa formación, por supuesto, tiene cabida en cualquier otra área. A veces las carreras de filosofía también son la base para estudiar otras, porque digamos, tienen esta formación estricta y rigurosa en cuestionar las condiciones del saber, y en ese sentido son un buen basamento para cualquier otra base profesional o cualquier otra formación que quieran ustedes seguir, ¿no?, de las áreas de humanidades, de sociales o de psicología, ¿no?, en general. Entonces, no, digamos, incluso en sí, si ustedes no quieren seguir en esa formación, es la base para cualquier otra. Y por supuesto tiene que ver con la cultura en general, las áreas culturales, las áreas políticas también, y claro, la educación, que es donde más nos hemos enfocado en filosofía.
Y en términos de la estructura de la UABC, pues la idea es que ustedes, yo sé que ahorita están un poco apenas como calentando motores o entendiendo cómo funciona, y además con la desventaja pues de que no estamos presencialmente, pero traten de ver los sistemas, ¿no? Traten de ver cómo funciona. Hay muchos procesos. Ahorita tal vez al principio nada más deben de preocuparse de regularizar su estado, ¿no? En caso de que haya algún tipo de cuestionamiento o estado irregular en su entrada o UABC, como que eso es lo que tienen que enfocarse ahorita. Después van a ir viendo diferentes procesos. Ahorita les podría platicar de muchas formas y muchos caminos burocráticos y administrativos, pero no creo que se les vaya a quedar, son muchos, y cada situación es la que les va a llevar a investigar la vía, ¿no? Para sacar su problema o su pregunta o su cuestión. Ahorita creo que más bien tendrían que enfocarse en regularizarse en UABC, entrar y ir pues al día, ¿no? Sacando los problemas, cuestiones o temas que les vayan saliendo con respecto a su entrada a UABC. Y bueno, ahí vamos a estar para decirles, acompañarlos, o incluso pues acompañarlos a ustedes, ¿no? En la búsqueda de información. Yo espero tener bastante información para darles, no en general sé cómo funcionan los sistemas y más o menos a quién acudir, pero bueno, la idea aquí es que ustedes no se sientan como aislados, ¿no? Que se sientan como que nadie los va a acompañar, ¿no? Como que no saben qué hacer. Yo entiendo eso, pues todos yo mismo fui estudiante ahí de humanidades hace años, y muchos de nosotros, los profesores, salimos de ahí, esa facultad, entonces creo que sí tenemos como idea, tenemos empatía con esta situación de duda y de repente de desesperación, de no sé qué, no saber qué hacer. Pueden con toda confianza preguntarme asuntos en mi correo, y estaremos ahí. Y repito, soy Mauricio Ramos, soy coordinador de la licenciatura en filosofía, y espero que a pesar de todo la situación tengan una cálida bienvenida a nuestra casa de estudios. Gracias.